Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Gracias, doctor. 8% de aumento a los maestros. Plausible, pero ¿es suficiente, lo justo? Estamos hablando de la educación del país. Hola, Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues mira, el 8% hay que ponerlo en perspectiva de cómo va la evolución del salario docente durante el sexenio del presidente López Obrador. Nosotros, cuando vemos el comparativo de los distintos aumentos que se han dado de 2019 al anunciado el día de hoy, vemos que salvo el primer año del gobierno, en donde el aumento fue del 3, no, de hecho, ni siquiera en el primer año de gobierno, ahorita lo estoy viendo, en todos los años de lo que va del sexenio, el aumento que se ha dado a los maestros es por debajo de la inflación. Por ejemplo, en 2019 el aumento había sido de 3.4%, mientras que la inflación fue del 4.8%. El año pasado, por ejemplo, cuando se anunció un aumento del 3.5%, la inflación fue del 7.4%. Por lo tanto, el aumento que se anuncia el día de hoy de 8.2%, frente a una expectativa de inflacionaria del 7.8%, no compensa lo que ha perdido en términos del poder adquisitivo el salario magisterial durante lo que va del sexenio. Entonces, con franqueza, cuando vemos eso, cuando vemos, por ejemplo, la cifra que hay para este año, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho de lo que el presupuesto contempla en 2023 para la capacitación de los docentes, se tiene un recurso de 195 pesos por docente. Pues con eso no se puede capacitar a los docentes para poder enfrentar los múltiples retos que ahorita están viviendo, en tanto, por un lado, tienen que tratar de ver cómo recuperar los aprendizajes que sus estudiantes no alcanzaron durante los ciclos escolares que tuvieron clases a la distancia, contenerlos emocionalmente y tratar de medio hacer el codiseño supuesto de la nueva escuela mexicana y sus planes de estudio. Pues la verdad difícilmente se puede lograr sin falta de apoyos de parte del gobierno federal. Totalmente de acuerdo. A ver, Marco, hace un momento decía yo, no me dan las matemáticas entre el 8.2% de aumento y el que ningún maestro va a ganar menos de 16,000 pesos. No, no dan las matemáticas, como la misma retórica en su momento el presidente dijo, en mi caso, por ejemplo, cuando hubieron las manifestaciones en Michoacán y los problemas con la sección 18, les dijo que a todos los maestros les iba a dar base y por fin no iba a haber ningún problema y que se iba a federalizar, es decir, que iba a pagar el gobierno federal la nómina. Pues ya pasaron 4 años de la promesa y eso no ha ocurrido. Por lo mismo, cuando nos dice que todos los docentes van a ganar 16,000 pesos al menos, pues ya sabemos que es una vez más el presidente no honrando la verdad. Oye, a ver, en esto que mencionabas, Marco, yo siento hoy al magisterio, a los maestros, muy callados, muy silenciosos. Entendemos que empieza mayo y empiezan las marchas y las protestas para alcanzar sus objetivos. Hoy no. Pues es que si tú le has cedido los espacios de gobernanza al sindicato en la forma, en la estructura de los sistemas educativos en la mayor parte de los estados, como ocurría antes, el que sección 22, por ejemplo, si nuevamente a través del IEPO está controlando las plazas y en el control de las plazas eso significa que es la disciplina del maestro con su sindicato y no su mérito, no su desempeño en el aula, lo que le va a permitir aspirar a tener un mejor puesto, ya sea en lo que se denomina el escalafón horizontal, es decir, tener la misma posición pero con mejor salario, o aspirar eventualmente a ser director o supervisor, y sabe que eso pasa a través de la disciplina de su sindicato, y al sindicato el gobierno le está dando nuevamente el control de la gobernanza, a pesar de que el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, prometió que con esta nueva reforma educativa eso no iba a ocurrir, pues tú no ves por qué debe de haber motivos de que el magisterio, a través de sus líderes, trate de movilizar a sus huestes. Oye, después de la mal llamada reforma educativa, han pasado ya estos 4 años. ¿Cómo está la educación en México?
Pues la verdad es que no tenemos un panorama muy halagüeño, porque antes de la pandemia teníamos un problema serio de desigualdad de acceso a las oportunidades educativas. Para que nos está viendo, de 100 chicas, chicos que entran a la primaria, solo 20 van a terminar sus estudios universitarios. Teníamos un problema importante en los aprendizajes, como lo dio testimonio el reportaje previo a la entrevista. Llegó la pandemia y estos problemas se profundizaron. Se profundizaron por dos motivos. Sí, por las condiciones de no poder aprender de manera adecuada a la distancia, pero también por la indolencia de la autoridad que no le dio apoyo alguno a los docentes para poder facilitar el contacto entre ellos y sus estudiantes. No los ha capacitado de manera adecuada para contener emocionalmente a sus chicas y a sus chicos, y eso está impactando en el aprendizaje. Entonces, tenemos ahora un problema mayor de oportunidades educativas entre el ciclo escolar 2019-2020, que fue cuando comenzó la pandemia, y el ciclo escolar anterior del año pasado. Se habían perdido 1.600.000 estudiantes. Este año regresaron de ese 1.600.000 425.000 estudiantes a las aulas, es decir, el sistema educativo perdió 1.200.000 estudiantes derivado de la pandemia. Y no ha habido acción alguna por parte de la autoridad o del sindicato, que se llenaron la boca diciendo que al inicio del ciclo escolar de este año, 2022-2023, que iban a hacer esta estrategia de nadie se queda atrás. Pues está muy bonito el eslogan, pero en términos concretos de vamos a hacer tutorías para que el chico no le dé miedo regresar al aula, vamos a focalizar las becas para que las reciba el que realmente la necesita, vamos a establecer recursos adicionales a los profesores para que puedan dar clases, algunos de ellos los sábados, o acortar las vacaciones para ir recuperando los aprendizajes que no se alcanzaron. Nada de eso se ha hecho. Entonces, pues uno ve el balance y no estábamos bien previo al inicio del sexenio de López Obrador, y hoy estamos peor, lamentablemente, en materia educativa. ¿Y la expectativa de la nueva escuela mexicana? No, pues es todavía peor, porque pues más allá de la grandilocuencia de adjetivos de muchos de sus promotores, como el señor Max Arriaga de la Secretaría de Educación Pública, de que no, que ahora sí ya no va a ser la educación racista, clasista y demás del periodo neoliberal, pues se podrán echar todo el rollo que quieran. El hecho es que no hay planes de estudio terminados, que como dijiste tú hace unos momentos, ya mandaron imprimir los libros de texto, a pesar de que los libros de texto tenían que justo corresponder a planes de estudio para hacer las guías pedagógicas del docente. Y en el fondo, incluso, por ejemplo, en la media superior, están recortando los números de horas para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, sí tenemos un problema porque el mundo camina hacia allá y en materia educativa México está avanzando en dirección contraria. Entonces, eso aún va a poner en menor posibilidad de desarrollo, en menor posibilidad de que la educación sí sirva para la escalera de ascenso social que necesita este país para combatir de manera eficaz la desigualdad y la pobreza, y pues lamentablemente el país va a seguir quedándose atrás respecto a sus competidores en el mundo, tanto de niveles similares de desarrollo en América Latina como en países más avanzados. Y eso es una tragedia, porque un gobierno que había dicho que primero los pobres, en los hechos, en materia educativa, claramente no está honrando su promesa. Oye, déjame decirlo coloquialmente, se va a oír feo, pero pareciera que nadie quiere sacar al buey de la barranca. Pues es como una parte, digamos, de una irresponsabilidad mayúscula. El presidente en noviembre, en la mañanera, se aventó a decir que no había habido afectaciones educativas derivadas de la pandemia. Esa afirmación solo retrata a un presidente que no tiene contacto con la realidad educativa de México, ni en las escuelas públicas ni en las escuelas privadas, porque en ambas hubo afectaciones educativas. Y en vez de que pusiera al centro la prioridad de decir,
lo que queda de mi sexenio, vamos a hacer el esfuerzo mayúsculo para ir poquito a poquito recuperando lo que no se aprendió, pues están estos planes de estudio improvisados, estos libros de textos con problemas no solamente de un contenido ideologizado, sino con limitaciones serias de la parte pedagógica, de la parte curricular, de lo que tendría que aprender el chico o la chica. Eso está todavía peor. Entonces, uno observa en los hechos este tipo de acciones y, perdón, yo insisto cuando hablo en estos espacios que esto es posible también porque nosotros como sociedad somos corresponsables, porque no le hemos exigido a esta administración, ni a las anteriores, ni a los gobiernos estatales, a que realmente pongan la educación al centro de sus prioridades y por lo tanto esta indolencia no les cuesta políticamente y la siguen haciendo. Marco Fernández, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. El agradecido soy yo por el espacio. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches. Para enfrentar la crisis migratoria entre México y Estados Unidos hay que comenzar por aceptarla. De nada sirve esconder cifras de deportaciones ni seguir recibiéndolos desde Estados Unidos